qué podemos ver? Los momentos que se dan, ¿por qué? Por el wearing surface, ¿no? Por las cargas wearing surface, los DW que crea. O por las cargas muertas, o por el preesfuerzo, ¿no? O por mis cargas vivas. Allá. Y los factores que he utilizado para esto, ¿no? En este caso les he puesto 1, pero cuando nosotros ahorita hagamos la norma, estos factores pueden variar, ¿no? Pero en este caso hemos tomado por defecto, estamos haciendo algo por defecto, ¿no? Que hemos tomado los valores 1. Ya. A ver, tabla, ya. Vamos a ir a repetir ya. Y con eso acabaría el ejemplo 2 ya. Pero antes de eso vamos a ir a la norma para que vean de dónde se sacan los factores, ¿ya? Todo se ha sacado de acá. De la Ashton. Vamos a nuestra carpeta de material CAPI. A la parte del Ashton. No, en la parte de... Estamos haciendo un rating, ¿no? A la parte de clase, a la parte de adicional ejemplo 2 y la parte de rating. Y los factores que puse, por ejemplo, aquí están. ¿Se recuerdan que había un FICE? Cuando analizamos las tablas, no sé si se recuerdan que había un FICE. Ya, había un FICE, ¿no? Ese FICE es de acá. Yo cuando le mostré primero la teoría para el rating, ya, se recuerdan que les dije para hacer un análisis de acá, no solo se necesita una evaluación analítica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, ¿no? En el programa, ¿no? Sino también se necesita una inspección visual o una evaluación. Esta inspección visual es la que nos va a dar cuánto es tu FICE. Entonces, luego de hacer una inspección, donde ya les expliqué ayer todo eso, luego de hacer eso, nos va a botar recién el FICE. Si digo, mi condición de mi puente es una condición buena, satisfactoria, simplemente va a ser 1. Pero tal vez mi condición de mi puente es pobre, entonces ¿qué le va a poner? 0.85. O sea, son factores que tienes que tener en cuenta, como mi factor de condición. En este caso yo le he puesto por defecto 1. Bueno, aunque la puente también está realmente en buenas condiciones, ¿no? Pero tienes que analizarlo. Luego acá, por ejemplo, para los factores que hemos utilizado, ¿se recuerdan que para hacer mi DC, mi DW le puse factores? Esos están acá, ¿no? Los límites o factores de carga para el off-rate. ¿En qué caso estamos? Estamos en concreto reforzado, ¿no? Y me dice, para resistencia 1, ¿se recuerdan que para la carga muerta puse 1.25? Para el DW le puse 1.50, aquí está el valor. Y se recuerdan, para la carga del camión le puse 1.75, aquí está. ¿Entienden? O sea, todo está de acuerdo a la norma, ¿no? A ver, ¿qué más? Allá luego. Y también nos explica qué significa todos los términos, ¿no? Si bien es cierto, hay un factor de condensación, también hay un factor de sistema, entonces nos explica la norma qué significa este factor de sistema, ¿no? Más que todo es por la redundancia que puede tener. Ya. Allá. Y acá. Los factores para carga viva, ¿no? ¿Se recuerdan que les dije que había niveles para hacer la evaluación, ¿no? Luego de hacer esos niveles, en el primer nivel utilizo una carga de 1.75 para la carga viva. Si hubiera ido al segundo nivel, hubiera utilizado un factor de carga de 1.35. En este caso, como he utilizado simplemente el primer nivel, utilizo simplemente el primer factor, ¿no? Y 1.75. Ya. Entonces, con eso sería solo el ejemplo 2. ¿Alguna duda? Ya, personalmente. Ya murió. Ya. Vamos a ver, voy a volver a explicar la interpretación de los resultados del ejemplo 2, ¿ya? Ya. Entonces voy a abrir un ratito mi archivo. Ejemplo 2. Este debe ser 13, 12.
primero, recuérdense, ¿no? Primero ustedes han tenido su modelo, lo han analizado, lo han corrido. Luego que lo han analizado, recién nos vamos a la pestaña que dice Design Rating y recién corremos el rating, ¿no? Después de haber hecho, ¿qué? Nuestros requerimientos, ¿no? Hemos hecho nuestros requerimientos y lo hemos corrido. Ya está corrido. Sí, está corrido ya. Mira, pero para interpretar eso, ratito vamos a ir acá. Falta que quede claro esto. Ejemplo 2. Y miren, lo que nosotros estamos haciendo es una evaluación. ¿Evaluación de qué? De una estructura existente. Entonces, para hacer la evaluación de esa estructura existente, nosotros ¿qué tenemos que hacer a la par? Una inspección visual y una evaluación analítica. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿qué es? La evaluación analítica, ¿no? Estamos analizando, ya. Pero para hacer esta evaluación analítica no es solo meter datos. ¿Qué tenemos que hacer antes? Una inspección visual. ¿Por qué una inspección visual? Ahorita vamos a verlo cuando entramos a los datos. ¿Se recuerdan que hay unos factores? Unos FICE, un FIEC. Por ejemplo, hay un factor que es el FICE, el factor de condición. Y ese factor de condición, por ejemplo, va a variar de acuerdo a cómo se encuentra el puente. Por ejemplo, si nosotros vamos a la norma para evaluación de puentes, la MBA, nos dice que hay factores. Y nos dice que estos factores van a variar dependiendo de la condición del puente. Nosotros, por ejemplo, para este caso simplemente hemos tomado uno, ¿no? Por default, ¿no? Pero mira, hay un factor que es el factor de condición. Nosotros hemos tomado ¿qué? Que va a ser bueno y satisfactorio, ¿no? Y lo hemos tomado por default 1, como les he dicho. Pero tal vez la condición del puente no es la adecuada. Entonces, ¿qué podríamos? Tiene una condición pobre. Tendríamos que bajar este valor, ¿sí o no? Eso es una cosa que tener en cuenta, ¿ya? Ya, luego otra cosa. En sí, ¿qué estamos analizando? Ya, entonces aquí sabemos que esta inspección visual nos va a servir para ver los factores, ¿no? Y esa inspección visual también tiene su propia normativa, ¿no? La norma te aconseja cómo deberías hacerlo, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Ahorita estamos viendo simplemente esta parte de evaluación analítica. Simplemente eso. Teniendo en cuenta que tiene que haber una inspección visual a una evaluación. Ya. Después de saber eso, hemos visto que hay niveles para hacer esto. Nosotros hemos empezado con ¿qué? No sé si se recuerdan que cuando hicimos por ejemplo, las cargas, cuando creamos el vehículo, cuando creamos la clase de vehículo, ¿se recuerdan que yo le puse nivel 1? No es por gusto, ¿no? Sino porque yo les dije que hay un nivel 1, ¿no? Hay niveles en esta evaluación. Nosotros vamos analizando, ¿no? Desde que acepta la carga de diseño, acepta las cargas que pasan por ahí, acepta camiones especiales, se va bajando de nivel. Entonces hemos visto que hay dos niveles. Que dice, consiste el análisis estructural empleado para determinar la máxima carga permitida que puede soportar el puente, ¿no? Eso se llama load rating. La máxima carga permitida, solo estamos viendo cargas vivas en este caso. Estamos haciendo primero el inventario. Corresponde al nivel habitual de la capacidad bajo cargas condiciones normales de servicio, ¿no? Ya. Y luego hay un operacional. Igualito, vamos a la norma. Y la norma nos dice, para los dos tipos tienes factores. Aquí está, mira. Factores para esas cargas vivas. Tienes dos tipos. Cuando estás haciendo la evaluación a nivel inventario, el factor de carga va a ser 1,75 y cuando estés haciendo el nivel operacional, el factor de carga va a ser 1,35. Otra cosa que vamos a utilizar. Ya, esas son cosas que nos están diciendo hasta ahorita. ¿Y eso dónde lo hemos visto? Acá. Cuando hemos hecho nuestras combinaciones para hacer nuestros requerimientos de diseño, se recuerdan que nos pedían combos y uno combo por carga viva, carga viva. Cuando hicimos ese combo por carga viva, lo que ya hemos hecho, simplemente chequeamos, nos damos cuenta que hemos puesto 1,75. ¿De dónde viene ese 1,75? De la norma, ¿no? Estamos haciendo un nivel por inventario, ¿no? Ya. Ahora, seguimos avanzando. Ya nos dimos cuenta que hay dos niveles y en un nivel proporcional a la máxima carga viva permisible a la que se podría someter ya. Seguimos avanzando, ya sabemos por qué es importante, cuándo sería requerido. Generalmente un cambio significativo en el puente, ¿no? Los camiones que se usan.
simplemente la muerta de los materiales y las cargas estacionarias, y lo principal no la viva, ¿no? Que les he dicho. Ya. Y otra cosa importante es esto. Es el logaritmo y el parámetro que usa el RFR, el programa, ¿no? ¿Qué logaritmo usa? O sea, el programa, ¿cómo llega a eso? Por ejemplo, cuando vemos nuestros resultados ahorita, yo por ejemplo quiero ver mis resultados. Recuerden que todos los resultados, visualización, selección, es en Home, ¿no? Yo cuando he ido a mis tablas, por ejemplo, a lo mejor primero en imágenes de aquí, la que dice mostrar las fuerzas sobre la superestructura, por ejemplo. Y cuando estamos acá, en la opción diseño rating, el rating, ¿no? Ustedes dicen, ¿qué significa esta curvita, no? Porque es una curva, ¿no? Antes al menos salía 2, ¿no? O comparaba, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, simplemente es un número que tenemos, como un número. Si estamos viendo ahorita la definición, nos damos cuenta que es este rating factor, simplemente es un número, que vendría a ser ¿qué? La capacidad a la carga viva entre la demanda a la carga viva, el cual tiene fórmulas, ¿no? Que están establecidas en el Ashton, aquí nos dice, ¿no? Y simplemente estas fórmulas, ¿cómo salen estas fórmulas? Me dice phi, unos factores de resistencia a flexión, por su momento nominal resistente, ¿y por qué más? Mira, ¿se dan cuenta que este momento DC, momento dB y momento P se parece a los combos que hemos creado, ¿no? Creamos un combo para DC, un combo para dB y un combo para P. ¿Qué son estos combos? Mira, momento de demanda para cargas provenientes de la superficie, por ejemplo el dB, ¿no? Entonces nosotros hemos creado combos para cargas, la carga muerta, por ejemplo, que es el DC, y eso nos va a botar momentos para carga muerta. ¿Por qué hemos hecho esos combos? Porque en la fórmula para sacar este rating factor nos piden esos factores, ¿no? Por eso hemos hecho esos combos individuales, ¿no? Que luego ya se va a expresar en momentos. Igualito acá, momento de demanda para carga proveniente de la superficie es el dB. Ah, ya, por eso hice un combo para dB, ¿no? Luego me dice momento para cargas permanentes, ¿no? Para el preesfuerzo, ¿no? Y luego me dice momento para LL más IM, ¿no? Momento de demanda factorizado para carga viva, ¿no? Entonces me doy cuenta que todos esos momentos que utiliza el programa para sacar este factor son los que hemos utilizado acá, ¿no? En la parte de los combos, ¿se recuerdan? Un combo por dB, un combo por DC, acá. Creamos combos y creamos un combo por DC, un combo por dB, un combo para P, ¿no? Un combo para carga viva, ¿no? No es por gusto, ¿no? ¿Por qué hemos hecho estos combos? Porque nos estamos dando cuenta que en la fórmula que va a utilizar el programa se utiliza esos términos. Ya, hasta ahí está bien. Y ahora, ¿qué más vemos? Que simplemente este rating factor, que es una división, ¿no? Entre dos números. Entonces, como es una división, al final simplemente nos va a tocar un factor, ¿no? Entonces, eso nos dice esta curvita de acá. La que vimos acá. Simplemente nos dice eso. Soy un número que va variando. Entonces, ya, pero dices, ¿qué se supone que tiene que ser el rating factor para que sea adecuado? Que mi capacidad sea mayor a mi demanda, ¿no? Entonces, suficiente con que mi rating factor sea mayor a 1, ¿no? Mi capacidad mayor a mi demanda. Y yo, por ejemplo, podría ver acá, ¿no? Pasando con esto, ¿no? Y veo, no, así es mayor que 1, ¿no? Pero tal vez no es la manera más adecuada de verlo. Y digo, mejor lo veo en tablas. Entonces, ¿cómo hago para verlo en tablas? Del gráfico que tengo acá, simplemente podría poner acá y que me muestre en tablas. Acá, show table. O si no, ¿cómo puedo hacer? Si no tengo este gráfico, también de frente puedo entrar directamente por la pestaña Home, venir a Display y venir acá, a tablas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar? Viniendo acá al gráfico y pongo Show Tables, o de frente entro a las tablas, ¿no? Y entro en las tablas y simplemente digo, ¿qué parte estoy? En la parte de Design Rating, acá, ¿no? Y le hago clic. Y simplemente pongo OK. Y me salen las tablas. Y escojo la tabla que quiero ver, ¿no? En este caso que hemos estado analizando ahorita, este rating, ¿no? Este factor que nos va a salir. Y los momentos que nos han pedido, ¿no? Por carga muerta, por carga de superficie, ¿no? Por las cargas permanentes. Entonces simplemente voy acá y veo el de rating, ¿no? Y lo amplío, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen en acá, ¿no? En su manual. En el ejemplo, aquí lo tengo, pero en el ejemplo 2, ¿no? Lo que tienen al último simplemente es esto, ¿no? Los de acá, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Los factores que les dije, ¿no? Se recuerdan que vemos acá y son los factores con los que hemos trabajado, ¿no? Que estaba más arriba. Hay un factor de condición, hay un factor de sistema, hay factores
que ya considere el programa, ¿no? Y nosotros vamos a ir colocándolos, ¿no? Por ejemplo, el de condición les dije, ¿no? De acuerdo a la condición del puente, que ese factor vendría, por ejemplo, de hacer luego en una inspección, ¿no? Y ya sabríamos qué factor es. En este caso hemos puesto 1. Cuando, dependiendo de nuestra condición, nuestro puente, este factor va a cambiar, ¿no? Igual los otros, ¿no? Ya tenemos que analizar. Luego que tenemos los momentos provenientes de las cargas muertas, ¿no? Luego los momentos provenientes de mi body surface, los momentos que vienen de las cargas permanentes, los momentos de la carga viva, ¿no? Y luego mis momentos resistentes, ¿no? Y todo esto que me trae como consecuencia un rating, ¿no? ¿Y cómo se expresa eso con esta fórmula, ¿no? O sea, todos los datos que hemos tenido se expresan en este factor. ¿Y ese factor cómo es? Simplemente lo veo y me doy cuenta que es mayor a 1, ¿no? Analizo, yo puedo analizar por cada punto cómo está variando, pero me doy cuenta que es mayor que 1. Ya. Otra cosa. Los factores, por ejemplo, que hemos utilizado cuando hemos hecho nuestras combinaciones. ¿Se recuerdan que creamos nuestro DC, nuestro DW? Ya sabemos por qué lo hemos creado, ¿no? Porque hay una fórmula que nos pide justamente sus combos. Ya. Ahora, ¿de dónde hemos sacado los factores que hemos puesto acá? ¿De dónde sacamos los factores? De la norma, ¿no? Vamos acá y nos dice tengo factores. Factores para el rating, ¿no? Estamos en el caso de un concreto preesforzado. Y estamos haciendo en este caso una resistencia 1, ¿no? Como una resistencia 1, condiciones normales para el puente, ¿no? Donde no estamos considerando el viento, ¿sí, no? Porque si hemos leído la resistencia 2, resistencia 3, son para casos especiales, consideran el viento, vientos mayores a 90, son otras cosas, ¿no? Ahorita simplemente estamos viendo resistencia 1. Y tenemos para carga muerta, hemos hecho 1.25, ¿no? Entonces, cuando hemos creado nuestra combo DC, hemos utilizado 1.25. Tenemos otro factor, el DW, que es 1.5. Y que está, miren, el inventario operacional 1.75. Eso es donde lo hemos visto acá, ¿no? Hemos hecho un DC y hemos utilizado 1.25. Hemos hecho un DW y hemos utilizado 1.5. ¿No? Igualito para el tendón también nos dicen que es 1. Pero ahorita vamos a modificar, es 1. Y para el inventario va a ser 1.75. Ya. Pero si bien es cierto, nosotros hemos utilizado los de acá para hacer nuestro requerimiento de diseño de flexión, cuando hemos hecho nuestro requerimiento para el acero mínimo, ahí sí teníamos que hacer ¿qué? Nuestra resistencia. O sea, individualmente creamos acá nuestras combinaciones, ¿no? Ustedes saben que se puede crear manualmente, ¿no? Las combinaciones, pero también luego creamos por default, ¿no? Creamos solo con resistencia 1, que era el único que teníamos. Y con eso que hemos creado, pusimos OK y se nos crearon, ¿no? Las combinaciones de acá, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4 y el envolvente, ¿no? Entonces simplemente con estos datos llenamos los requerimientos que hemos querido. Para rating a flexión, por ejemplo, simplemente cambiamos un DC, un DW, ¿no? El inventario, ¿no? Y para el R mínimo, igualito. Cambiamos el de acá, que es para el tendón, el MDN, que no se cambia, no debería estar acá, porque esta opción no se habilita para nuestro tipo de, para este caso que tenemos. Y el combo, ¿no? ¿Qué vendría a ser? El de resistencia, ¿no? El que hemos creado, ¿no? El envolvente, ¿no? Porque no vamos a poner ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, sino el envolvente. Ya. Entonces, igualito, cuando pusimos las tablas para ver los resultados, que están acá, también teníamos otra tabla, ¿no? Por ejemplo, acá en su guía, estamos viendo las tablas de requerimiento, aquí que lo hemos visto, ¿no? Ya sabemos que es este rating, ya sabemos que tiene momentos. ¿Qué más estamos viendo acá? Nada más, pero no. Ah, ya. Y el refuerzo mínimo, ¿no? Por ejemplo, vamos acá a ver el grafiquito mejor. ¿Dónde está? Ahí está. Ya. Acá. Por ejemplo, quiero ver, yo entiendo mi requerimiento de flexión, ¿no? Ahora me falta otro requerimiento. Me dice que tienes que tener al menos esta cantidad de acero mínima, ¿no? Pero te dice tú tienes más acero, ¿no? Entonces no habría problema, ¿no? Estaría bien. O también lo puedo ver en tabla. ¿Dónde está?
propiedades. Bueno, solo hay uno de propiedades, ¿no? Pero eso no nos interesa. Ya, pero eso es lo que significa, ¿no? Entonces simplemente, de acuerdo a eso, de acuerdo a la norma y los valores que hemos tenido, por eso hemos creado esas combinaciones, por eso hemos creado estos requerimientos, ¿no? Todo de acuerdo al logaritmo que utiliza el programa, ¿no? Y los parámetros que utiliza, ¿no? A ver, ya, entonces eso vendría a ser qué significaban las combinaciones y los resultados que nos han salido, ¿no? ¿Pregunta? ¿Nada? Ya, entonces recuérdense, ¿no? Todo lo encuentran en la norma, ¿no? Simplemente en la teoría y de acuerdo, todo está de acuerdo a la norma, ¿no? Como el programa trabaja de acuerdo a la norma, no se tienen que preocupar, pero saben de dónde sale, ¿no? Siempre chequeando que sea de acuerdo a la norma. Igualito, miren, lo que hemos visto acá, por ejemplo, en esta presentación de acá, estos datos de dónde salen, simplemente es un copy-paste de la norma, ¿no? Por ejemplo, minimizamos, vemos un poco más la norma, y esa misma fórmula, la fórmula está acá, ¿no? Ecuación general, ¿no? Y también que nos dice, hay factores, ¿no? De condición, de sistema, ¿no? Todo está acá, ¿no? Y ya también, si queremos, podemos tener un poco más sobre los diferentes estados límites que hemos utilizado, de los factores de condición que hemos utilizado, del propósito de hacer estos diseños. Por ejemplo, explica también cada nivel, ¿no? Explica el primer nivel, qué cambio se utiliza, los factores que estamos utilizando. Luego el siguiente nivel, el rating legal también te explica los factores que deberías usar. A ver, ¿qué más tenemos? Ya hay factores más, ¿no? Que va a depender de lo que estamos analizando, ¿no? Entonces todo simplemente lo podemos ya. Entonces, por lógica, ¿no? Si nosotros hemos tenido un rating factor, un factor, y que me dicen, imagínate que es el doble de mi capacidad o el triple de mi capacidad, entonces por ende voy a poder tener cuánto va a ser mi rating en toneladas, ¿no? ¿Cuánto vas a resistir? Si resistía, por ejemplo, su capacidad era 30 y me dicen que es el doble, ¿cuánto resistiría? 60, ¿no? Es algo. Ya. Te habla también de varias cosas, ¿no? Eso es un capítulo, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Para hacer ahorita el análisis. Ya. Y también, por ejemplo, para chequear más la carpeta que les he dado, en material campi, estamos viendo ahorita material adicional 2, ¿no? Ya estamos viendo material adicional 2. Este, por ejemplo, es un capítulo 6, ¿no? Que solo es para el load rating, ¿no? Pero en general, esta norma es para evaluación, solo que hay un capítulo que se especifica en el análisis, ¿no? Pero también hay un capítulo, por ejemplo, que dice las pruebas no destructivas. ¿Por qué también tiene un capítulo que dice pruebas no destructivas? Porque en general nosotros queremos evaluar. Y cuando evalúas te dice, haz tu log rating, ¿no? Pero también te dice, tal vez puedes también indirectamente, o sea, ya no necesitas hacer un log rating si de repente has hecho una prueba no destructiva al puente, ¿no? Y sabes cuál es su capacidad. Entonces ya no tendrías que hacer el análisis, ¿no? O te dicen, y por ejemplo en esta parte te dice en qué casos tendrías que hacer una prueba, este tipo de pruebas, en qué casos no tendrías que hacerlo. O sea, hay bastante información para leer, ¿no? Ya. Generalmente lo que está con rojito es lo más importante, lo interesante, ¿no? Pero también cada uno puede leer un poco más, ¿no? Y a ver, ¿qué más les ya. Y esto vamos a verlo ahorita, ¿no? El CB vamos a verlo ahorita para este ejemplo. Porque se recuerdan que les dije, por ejemplo, que para el preesforzado tenemos que hacer un análisis no lineal para que considere las pérdidas y no sé qué, ¿no? Pero si se dan cuenta, en el ejemplo 2 no hemos hecho sin análisis, por ejemplo, no lineal o por secuencia de construcción, no hemos hecho eso, ¿no? Simplemente hemos hecho un análisis por carga viva. Entonces, en sí no hemos visto cómo aplicar la norma, ¿sí? Si bien es cierto, hemos tocado algunas cosas para que vean que están, pero en sí no hemos utilizado la norma ni los factores de la norma. Estos vamos a utilizarlos ahorita, para el ejemplo 3. Ya a ver. Ya esto es el MTC, ¿no? Su guía, ¿no? Para inspección, por ejemplo. Te dice cómo deberías hacer tus inspecciones, qué tipo de profesional deberías ser, cada cuánto tiempo deberías hacer una inspección. Ya veré bastantes cosas, ¿no? Hay que chequear también eso, ¿no? Porque encuentras normas para diferentes lugares, ¿no? Ya, o qué partes deberías chequear, ¿sabes? Simplemente es guías y cosas que te dan, ¿no?
Ya, a ver, manual para condición. Ya, y ya eso sería todo lo que tenemos, por ejemplo. Entonces, para el ejemplo 2 ya creo que estaría claro. Ya, luego, antes de pasar al ejemplo 3, cuando vimos el ejemplo de la teoría del preesforzado, ¿ya? Una repasada más para que quede claro, ¿ya? Antes de empezar. Ya sabemos que es el preesforzado, ¿no? Es la aplicación adicional y permanente de esfuerzos, ¿no? Nosotros queremos de repente tener un esfuerzo, una cantidad deseada, entonces ¿qué hacemos? Vamos a utilizar el preesforzado, ¿no? A ver, tenemos el pretensado, el posttensado, hemos visto que hay pérdidas instantáneas, que va a haber pérdidas dependientes del tiempo, y sabemos que si bien es cierto, el programa puede calcularla, no puede calcular el anclaje, no puede calcular la fricción, te dice tú calcúlalo, pero te dice voy a calcular dos demás y lo modelas como elemento. ¿Qué más te dice? Si quieres que si bien es cierto los puedo calcular, no los voy a calcular a menos que hagas un análisis dependiente del tiempo, ¿no? Y aparte de que hagas un análisis dependiente del tiempo, defíneme estos materiales dependientes del tiempo, ¿no? ¿Qué vale que hagas un análisis dependiente del tiempo y tu material no tiene sus propiedades? Sería por gusto, ¿no? Ya, eso sería todo. Entonces, viendo esto, vamos a pasar a hacer el ejemplo 3. A ver, antes del ejemplo 3, ¿les ha sacado alguna duda en sus ejemplos anteriores, el 1 o el 2? ¿Ya? Hablen o callen para siempre. Ya miren, no les han impreso, por ejemplo, ahorita el ejemplo 3 ya, pero igual, si se dan cuenta, es bastante largo. Entonces, vamos a hacer solo para ahorita, simplemente vamos a hacer la primera parte, ¿ya? Porque es un poquito pesadito, ¿ya? Pero es bien, bueno, bonito, se podría decir. Ya, entonces, primero, para hacer el ejemplo 3, ¿qué tenemos que ver? Si se dan cuenta, para el ejemplo 1 y el ejemplo 2, en los inicios hemos tenido los datos, ¿no? Para hacer el problema. Pero en este caso no tenemos los datos. El ejemplo 3 empieza de frente para modelar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los datos para el ejemplo 3? Simplemente en nuestra carpeta de clases, en la parte que dice adicional del ejemplo 3, hay uno que dice características del modelo, ¿no? Entonces, de la carpeta adicional ejemplo 3, ahí vamos a sacar las características para este modelo. Por ejemplo, ¿cómo son estas características? ¿Qué me dice? Por ejemplo, diseño de un puente segmental potenciolado, ¿no? Geometría y materiales. Ahora sí voy a utilizar uno de 2 tramos, ¿no? Va a ser uno de 2 tramos de 217 pies, de 219 pies, de ancho de 41.34 pies, de 2 carriles, de cables con disposición recta y parabólica, ¿no? Me dice mis materiales, mi F' de las dovelas va a ser 5 KSI, la resistencia de mi subestructura va a ser de 4 KSI, va a tener un modo de elasticidad que cumple esta fórmula, ¿no? Que vimos, ¿no? En el Ashton, ¿no? Que también hay una fórmula para el modo de elasticidad. ¿Y qué me dice? Vamos a considerar las propiedades dependientes del tiempo. ¿Por qué vamos a considerarlo? Porque vamos a hacer un análisis por secuencia de construcción. Ya. Tengo un acero que tiene sus propiedades y tengo cables, ¿no? Ya. A ver qué más me dan. Resistencia última, resistencia de fluencia y el modo de elasticidad. Y me da las secciones. Estas secciones de qué va a ser de mi vía cabezal, ¿no? Como tiene 2 tramos, va a ir apoyado y en el medio va a ir mi vía cabezal. Ya. El de acá, mi columna, mi vía cabezal, así va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a definir nuestras dovelas, ¿no? Y vamos a empezar. Se dan cuenta que tienen numeritos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a empezar con un grupo inicial, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos los abatments, ¿se recuerdan que decía cómo está puesto? Simplemente está conectado por la parte baja de la viga o es una conexión integral. Por ejemplo, para el de acá va a ser una conexión integral, ¿no? Porque es como todo esto se vaciará junto y de acá se va a empezar a poner luego los 2, luego los 3, luego los 4, luego los 5, luego los 6, luego los 7. Ya. Y luego vamos a ver la disposición de los cables, que por suerte ahora ya no son muchos, vamos a poner simplemente así, así, ¿no? Rectos y parabólicos, ¿no? Algo simple, ¿no? Y nos dice cómo se van a ir poniendo, ¿no?
Si bien es cierto, van a ir tendones finales, que en sí van a estar trabajando siempre, ¿no? Para etapa de construcción también vamos a poner tendones. O sea, sí, o sea, ¿cómo les explico? Vamos a ir armándole y vamos a poner unos tendones para la secuencia de construcción. Y luego van a quedar tendones finales que van a trabajar. Aquí está. Vamos a ir aumentando. Ya. Por ejemplo, este es un ejemplo del puente de Chile, el puente de acá. Y tenemos esto. Vamos a trabajar con esta sección, una dovela. Esta es la sección del apoyo, por ejemplo. Esta es su sección de intermedio. ¿Cómo va a ser el método constructivo? ¿Ves? Consiste en la unión monolítica entre cada una de las pilas y los tableros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya va a cambiar el tipo, no va a ser integral, ¿no? La conexión, ¿no? Contiene el primer tramo de tablero sobre la pila, sobre el cual se montarán los carros de avance para iniciar la construcción del voladizo, y se ejecutará en el sitio sobre cimbra apoyada de las pilas, mediante consolas metálicas. Ya, seguimos pasando. Esta es la descripción del proyecto. Método constructivo de dovelas. Y vamos viendo cómo va a ir avanzando, ¿no? Va a estar así y va a ir avanzando, ¿no? Este, por ejemplo, es el ingeniero Neuris es el ejemplo, ya, del CSI Caribe. Entonces vamos a empezar haciendo esto. Aquí, por ejemplo, no me recuerdo, tengo unas fotos de la secuencia de construcción. Ya, bueno, ni lo busco sino ya, pero tengo unas fotos como se ido avanzando, ¿no? Dentro del procedimiento. Ya. Entonces vamos a empezar abriendo el programa. Y en este caso, por ejemplo, la sección que se está utilizando para este ejemplo es una sección Ashton. Entonces ahora, como ya sabemos cómo se inicia todo, ya no vamos a iniciar de un modelo en blanco, ¿no? Sino simplemente vamos a iniciar de una sección rápida, ¿no? De un quick bridge. Entonces nos vamos acá, en la parte de File, vamos a File, vamos a ir a Nuevo, y ¿en qué unidad estamos trabajando? Los datos están en pies, ¿no? Vemos que nuestros datos están en pies. Entonces vamos a pies, estamos en keep flat, ¿no? Ya. Y ya no vamos a utilizar un modelo en blanco, ¿no? Sino vamos a empezar con un quick bridge. Ya. ¿Y qué te sale cuando pones siempre un quick bridge? Te salen los span, ¿no? Las longitudes, ¿no? De tus tramos. ¿Qué longitudes voy a poner? Las que tengo, ¿no? Que según mis datos son 217 y 119, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner de dato? 217, 33, 217, 33, y el otro va a ser 119, 33, ¿no? 119, 33. Ya. Y simplemente que voy a escoger qué tipo de sección tengo. En este caso creo que era el Ashton. ¿Qué número no me recuerdo? El Ashton, sí, es un Ashton, concreto box girder del Ashton. Entonces nos vamos acá. Concreto, una sección cajón tipo Ashton estándar. Entonces nos vamos acá, está el primero. La sexta, ¿no? La que dice Concrete Box Girder del Ashton. Hacemos clic ahí. O sea, ya hay secciones definidas, ¿no? Simplemente vamos a poner eso y simplemente vamos a poner OK. Uy, perdón, vuelta. Ya miren, simplemente estamos utilizando ¿qué unidades se recuerdan? Keep flat, ¿no? Sí. Ya no vamos a partir de algo blanco, sino de un modelo de una plantilla blanca, sino quick bridge, algo rápido. Y nos vamos a botar también estas propiedades por defecto, ¿no? Que luego simplemente vamos a modificar. ¿Qué distancias tenemos? Vamos a nuestros datos y tenemos 217.33, 217.33 y 119.33. 217.33 y 119.33 en keep flat. ¿Qué tipo de sección vamos a utilizar para este puente? El tipo de sección cajón de la Ashton. Vamos a concreto box girder del Ashton. Acá. O sea, el sexto de acá. ¿Ya? Luego que hemos escogido ya nuestras distancias y nuestro tipo de sección, simplemente vamos a poner OK, ¿no? Ya.
entonces por defecto ya se ha creado el puente, ¿no? O sea, si se dan cuenta y ven las pestañas, ya tenemos un layout, ya tenemos componentes, ya tenemos cargas, o sea, todo se ha creado ya por defecto, ¿no? Antes nosotros partíamos de cero, ¿no? Ahora no, vamos a partir de algo ya creado y simplemente vamos a ir modificando, agregando. Ya. Entonces me encuentro acá, ¿no? Ya. Ya. Bueno, vayan terminando de poner acá para empezar. Puente por defecto simplemente vamos a, o sea, los datos que se han creado, vamos simplemente a modificarlos, ¿no? Ya no, prácticamente no vamos a crear nada, ¿no? Simplemente vamos a modificar. Entonces, por ejemplo, nos vamos al layout y ya se ha creado un layout, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si lo modificamos va a estar bien, ¿no? Simplemente va a ser la luz total del puente, ¿no? Aquí no sale span 1 ni span 2, sino que sale la longitud total. Entonces, si tenemos 217 y 119, la longitud total va a ser 320, 30 y algo, ¿no? La longitud total, ¿no? Mi inicio y mi fin, ¿no? Listo. Simplemente le puedo cambiar el nombre, lo dejo así, ya depende de cada uno, ya, ¿no? Pero no va a haber nada raro ahí. Eje 3, por ejemplo. No quiere cambiar. Ya. Ya está bien, ¿no? Ya. ¿Luego? Ya. Simplemente es cuando empezamos a hacer, pusimos un span 1 y un span 2, ¿no? Simplemente es la suma de los dos, ¿no? Te dice cuál es tu longitud total. Mi inicio de mi estación y mi fin de mi estación, ¿no? Ya. Como no tenemos ninguna modificación en nuestro alineamiento horizontal o alineamiento vertical, simplemente le ponemos OK, ¿no? Ya. Ya. Y también se nos han creado lane por defecto, ¿no? Entonces simplemente vamos a cambiar estos lane, adecuarlos a los datos que nos han dado, ¿no? Por ejemplo, hay un lane derecho y hay un lane izquierdo, entonces simplemente los modificamos. Ese lane 1 que tengo, por ejemplo, simplemente lo voy a modificar. Entra el lane 1 y lo voy a modificar. Ya creé mi lane 1, que es el lane derecho. Y simplemente le voy a cambiar, ¿no? De acuerdo a los datos que tengo. Por ejemplo, ahí me dicen que mi lane es de 18.67. Mi lane es de 18.67. Entonces simplemente, ¿qué voy a hacer? Cambiarlo, ¿no? O sea, no voy a crear nada. 18.67. ¿Y cuál sería mi eje de eso? Sería 18.67 entre 2, ¿no? Porque es el centro, ¿no? Que vendría a ser 9.335, ¿no? La mitad, ¿no? Entonces en mi eje 3, simplemente, ¿qué voy a cambiar? Mi lane y mi certain line. Estoy en el lane 1, que es el lane derecho. Entonces simplemente copio 1867 y 9335 y pongo modificar, tanto para el inicio de mi estación como para mi final, ¿no? Es constante, entonces acá también lo copio. Entonces los mismos valores que tengo acá lo cambio acá para mi estación final y mi lane va a ser el mismo, ¿no? 18.67. Ya. Simplemente pongo modificar y se ha modificado, ¿no? Simplemente, ¿qué más cambiaría? Acá, ¿no? Si estoy en un lane derecho, mi lado derecho es exterior. Estoy en este lane, mi lane derecho es exterior y mi lane izquierdo es, mi lado izquierdo es interior, ¿no? Listo. Lo demás, ya sé lo que significa, pero lo voy a dejar por defecto, ¿no? Ya sé dónde sale, ¿no? Entonces simplemente voy a poner ya. Entonces vayan cambiando para ver si luego tienen algún problema en su modelo. 1867 son los ley, 1867 son los ley y la línea central va a ser 9.335, ¿no? 9.335 y 1867, ¿no? 9.335 y 1867. ¿Ya no? Ya. Entonces, luego que creo lane 1, diré luego que he modificado mi lane 1, simplemente ¿qué voy a hacer?
pongo OK, voy al lane 2 que ya se creó previamente y simplemente también lo voy a modificar. ¿Y qué voy a cambiar? Lo mismo, ¿no? Simplemente voy a cambiar la longitud de mis lane, ¿no? ¿Qué cuánto es? 18.6, 7. Entonces simplemente ¿qué voy a cambiar en el lane 2? Mi ancho de mi carril, que es 18.67. 18.67. ¿Y qué más va a cambiar? Mi eje de ese carril, ¿no? ¿De cuánto va a ser? 18.67 entre 2, ¿no? Que es 9.335. 9.335. Entonces mi center line sería menos 9.335 y mi lane width sería 18.67. Eso es para mi estación inicial. Y para mi estación final sería lo mismo. Menos 9.335 y mi ancho de mi carril 18.67. Ahí está, ¿no? Menos 9.335 y 18.67. Eso para mi estación inicial y final, ¿no? Menos 9.335 y 18.67. Listo. Ya. Y simplemente, ¿qué más cambiaría acá, no? ¿Qué tipo de borde tengo, no? Como estoy en el carril izquierdo, su borde derecho va a ser interior y su borde izquierdo va a ser exterior. ¿Qué tengo? Que como estoy en el carril izquierdo, mi borde izquierdo va a ser exterior y mi borde derecho va a ser interior, ¿no? Listo. Ya. Simplemente voy a poner OK, ¿no? Se da cuenta que vamos simplemente a cambiarlo de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Y ya lo vemos, ¿no? Por default ya está, va a salir, ya lo visualizamos, por ejemplo. No necesitamos ir a Home y visualizar carros, sino ya se nota, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya cambiamos entonces el layout, ¿no? El eje del carril, el eje de referencia, diré, y los lane, ¿no? Entonces ahora simplemente pasaríamos a componentes, ¿sí o no? Ya, entonces simplemente nos vamos a ir a componentes. En componentes vemos los componentes que tenemos, ¿no? Tenemos un concreto para la superestructura y un concreto para la subestructura, ¿no? Entonces simplemente vamos a definirlo. Y hay que recordar que tenemos que considerar las propiedades dependientes del tiempo, ¿ya? Entonces simplemente nos vamos a ir aquí a componentes y nos damos cuenta que ya se creó, ¿no? Por defecto una propiedad para el concreto y dos propiedades para el acero. Entonces simplemente ¿qué vamos a hacer? Tenemos que modificar, ¿no? Todo vamos a modificar. Entonces nos vamos acá en el que está de 4 KSI, por ejemplo, del concreto, y simplemente vamos a ir a modificar. Todo se modifica, recuerdo. Y simplemente ¿qué voy a poner? Esto justamente es 4 KSI, ¿no? Voy a poner acá, ¿no? Recuérdense, aquí, ¿no? Propiedades avanzadas, ¿no? Entonces hago clic en la parte de abajo y pongo propiedades avanzadas. Esto si su cuadro no es el gordito, ¿no? Si su cuadro es el gordito está bien. Si no, ponen propiedades avanzadas. La parte de acá, ¿no? Acá. Propiedades avanzadas, tienen que hacer clic acá. Ya. Entonces simplemente me voy acá y ahora me sale otro tipo de cuadrito, ¿no? En este cuadrito, por ejemplo, le puedo poner el nombre que quiero, ¿no? Este concreto 4KSI, por ejemplo. ¿Con qué nombre está acá? Ah, no, más fácil. Aquí, por ejemplo, le hemos puesto material para las dovelas, ¿no? Para la superestructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, está M dovela. Ya. Y M4KSI, mejor, para no se equivoquemos. Es lo mismo, te ponen un nombre nomás. Ya. Y simplemente, ¿qué van a poner? Quiero modificar esas propiedades, ¿no? ¿Puede ponerle el chiquito? Ah, ya. No le ponen cualquier nombre, ¿no? Material, le ponen material para la superestructura. M, por ejemplo, M para la superestructura. O M dovelas. M dovelas, creo que. Ya, para la super, por ejemplo. Y uno le pone el nombre que quiere, ¿no? Y ahora sí, ¿qué tengo que poner? Modificar, ¿no? Y ahora sí me sale este cuadro, ¿no? Que es el cuadro anterior al que teníamos, pero simplemente un poquito más ampliado, pues también tiene sus propiedades. Ya, entonces primero, ¿qué tenemos que cambiar?
Si es el material de la superestructura, ¿qué tenemos que cambiar? Primero cambiamos ¿qué cosa? Las unidades. Me están dando los datos en KSI, ¿no? Eso sería en KIPS, ¿no? Mis datos están en KSI. Entonces simplemente voy acá y cambio mis datos. ¿Qué tienen que estar en qué unidades? En KIP inch, ¿no? KIPS, ¿no? Ya. Ya. Y por ejemplo, el material de mi superestructura, bueno, el M de mi novela no es 4, ¿no? ¿Cuánto es? 5, ¿no? Recuerden, de la super es 5, ¿no? Simplemente le pongo 5. Ya. ¿Qué más tengo que cambiar? El modo de elasticidad, ¿no? ¿Y cuánto es el modo de elasticidad? Voy acá y me dicen que aplique esta fórmula, ¿no? Ya, pero ya simplemente vamos a copiar el resultado. Ya, que es 4286.83. Vamos a poner 4286.83, ¿no? Ya, ya. Y luego que he terminado de poner eso, 4286.83, que simplemente haría, que me faltaría ir acá, ¿no? En la parte que dice propiedades que van a depender del tiempo, ¿no? Porque recuérdense que me están diciendo considera las propiedades dependientes del tiempo. Simplemente me voy acá y se me abre esta ventana y me doy cuenta que por defecto me sale esto, ¿no? El CEB. ¿Qué es el CEB? Es el código de diseño enfocado al estudio de los materiales. Entonces este código está enfocado en el estudio de los materiales. Entonces me doy, mira, si aquí probamos por ejemplo como jugando, ¿no? Miren, me doy cuenta que si aprieto uno, se abre una casilla, ¿no? Me doy cuenta que si aprieto otro, se abre otra casilla. Que si aprieto otro, se abre otra casilla. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que dependiendo, dependiendo de lo que quiero considerar, me va a dar parámetros, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con el primer parámetro. Ya, el de acá, por ejemplo. Que considere el modo de elasticidad, ¿sí o no? Y me sale qué coeficiente tienes dependiendo del tipo de cemento, ¿no? Y tú dices, ¿qué número tendría que poner, no? Entonces simplemente, ¿qué vas a hacer? Te vas al CEB. Lo he puesto por página, no le he puesto. Así le he puesto. Está en la página 76. Me voy a mi código del CEB, que no lo he abierto todavía. Me voy a mi código, clases. Estamos en el ejemplo 3, no, estamos en el ejemplo 2, está en CEB, ¿no? Ya. Me voy, por ejemplo, a la página 76. Estoy engañado. Por aquí debe estar, ya. Estoy en el 2.16, el tiempo, efectos en el tiempo. 2.16. Aquí está. Desde acá, ya. Me doy cuenta que hay un capítulo que es el 2.16, ¿no? Que dice efectos en el tiempo, ¿no? Y me doy cuenta que aquí me dice efectos en el tiempo, ¿no? Y me doy cuenta que me dice esos factores que he visto, ¿no? Que me dice que es para los cementos, ¿no? Va a ser un 0.20, por ejemplo, para un rápido endurecimiento, ¿no? El cemento. Va a ser un 0.25 para un normal y rápido endurecimiento del cemento. Entonces vamos a escoger esto, ¿no? El normal, ¿no? Entonces simplemente voy a poner acá mis datos. Bueno, el que está por defecto se va a quedar, ¿no? 0.25, ¿no? Por ejemplo, aquí en su manual, el ejemplo 3 he puesto. Por ejemplo, aquí en su manual les he cortado las partes para que no busquen, ¿no? Pero ustedes también ya lo pueden buscar en la norma, ¿no? Aquí está bien, ¿no? Eso simplemente, ¿qué cosa? Es un recorte de la norma, ¿no? Ya. Estamos acá entonces, listo. Ahora, ¿qué más queremos considerar? También queremos considerar desde el tiempo el creep, ¿no? La fluencia del concreto. Entonces simplemente hacemos clic y simplemente se nos abre otra opción, que es la humedad, ¿no? Esta humedad no necesita ningún parámetro, ¿no? Sino dependiendo de la zona vamos a calcular el porcentaje de humedad, ¿no? Ya no, esto no sería para ir a norma. No sé. Ya, bueno, lo voy a dejar en ese que es por defecto, ¿ya? Eso dependiendo del lugar, ¿ya? ¿Qué? 2 opciones. 2
Dos opciones. Ah, el Notional Size le sale. Ya, parece. Bueno, creo que para esta versión ya no sale, pero para el Notional Size también está acá, mira. Oye, es que ha cambiado para esta versión, no aparece. Pero mira, si le sale la otra que es el de acá, ¿no? Si le sale el de acá, que es el Notional Size, si le sale el de acá, ¿no? Ya, para este factor igualito también, está en la parte de la norma. Como es este mismo capítulo, está seguidito, ¿no? Dependientes del tiempo y no va así, que continúa. Y aquí me habla el Notional Size, aquí abajo, entonces no me equivoco. El CRIP, Notional Size, aquí está. Aquí está. Para el CRIP, ¿no? Y aquí nos sale esto. Y nos dice que este H va a ser dos veces el área en la que está expuesta entre mi perímetro, ¿no? ¿Área de qué? Área de la sección transversal, ¿no? Entre el perímetro del miembro de contacto. Y simplemente tiene también valores, ¿sí o no? Y me doy cuenta que los valores están... uno por ahí. No, tengo que simplemente utilizar el área de contacto. Entonces tendría que multiplicar 2 veces media de la sección transversal entre mi perímetro del miembro de contacto. Y de acuerdo a esto, me va a dar un valor. Si en este caso le hemos puesto por... Creo que será por... No sé, ¿le sale por defecto 1,45? Ya, entonces tendríamos que hallar entonces 2 veces el área entre el perímetro. Y ese valor sería el Notional Size. Aunque, por ejemplo, ahora para esta versión ya no lo considero, no lo verán importante, entonces ya lo han obviado, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Que el Notional Size está acá y simplemente por esta fórmula, ¿no? Entonces tendría que ver, ¿no? Tendría que analizar eso. Ya. Y luego también hay otro factor, que es el shrinking, ¿no? Le pongo clic y se me abren otras cosas, ¿no? Y aquí sí hay, ¿no? Shrinkage en coeficiente y shrinkage, ya. Entonces igualito. Me voy acá a la norma. Aquí me dice, por ejemplo, edad del inicio del shrinkage. Creo que lo podemos poner, por ejemplo, que inicia a los 7 días, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero acá sí me dan un coeficiente, ¿no? Y eso sí tendría que verlo acá. Hay un coeficiente, aquí está. Shrinkage, hay un coeficiente, este coeficiente B. Depende de qué te dice. Este coeficiente, vamos a poner más. Este coeficiente depende del tipo de cemento. Este coeficiente va a ser igual a 4 para un endurecimiento rápido del concreto. Va a ser igual a 5 para un normal o rápido endurecimiento del cemento. Y va a ser 8 para un rápido endurecimiento para alta resistencia del cemento, ¿no? Yo cuál estoy escogiendo, el 5, ¿no? Para algo normal, ¿no? Normal y rápido endurecimiento del cemento. Entonces simplemente voy acá y se queda en 5, ¿no? Ya. Y me dicen, ¿no? ¿Qué más podría hacer? He puesto que quiero que varíe mi creep, mi influencia, mi shrinkage, mi modo de elasticidad, ¿no? Y se dan cuenta que acá hay uno que dice show plot, ¿no? Por ejemplo, si me pongo un show plot, simplemente me dice cómo va a variar de acuerdo al tiempo, ¿no? ¿Qué quiero ver cómo va a variar? Mi modo de elasticidad, o cómo va a variar mi creep, mi influencia, ¿no? O cómo va a variar mi shrinkage, ¿no? Ya puedo verlo, ¿no? Acá. Ya. Entonces, por ejemplo, para ver lo que hemos colocado, está variando acá, ¿no? Estamos viendo, ¿no? De acuerdo, pues ya va a ir variando, Ya. Ya, ok. Y ok, ¿no? Entonces ya creamos nuestro material para vamos a poner mejor en novela, ¿no? Creo que así estaba con ese nombre, novela, ya. Entonces ya hemos creado esto. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero para mi subestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría hacer una copia del mismo, ¿no? Hago una copia y le pongo M de la subestructura. Le he puesto acá M, ¿qué le habré puesto? M subestructura, está bien. M subestructura. M subestructura. Y simplemente voy a poner modificar, ¿no? Y por ejemplo, ahí voy a necesitar propiedades dependientes del tiempo. No, sí o no, porque no voy a hacer una secuencia por construcción ni nada, ¿no? Entonces simplemente voy acá y ¿qué hago? Lo desactivo, ¿no? Porque no voy a utilizar para la superestructura ninguna secuencia de construcción. Simplemente lo desactivo. Y lo desactivo.
¿Y qué más tengo que cambiar? Acá, ¿no? Que me dicen que mi f' es 5, ¿no? Si no es 4. ¿Cuál es el Ah, aquí miren, como hicimos una copia de mi m novela, simplemente voy acá, propiedades dependientes de tiempo, y simplemente voy a desactivarlo, ¿no? Porque no voy a utilizar ninguna para la subestructura. Entonces simplemente desactivo. Ya, simplemente desactivo, pongo OK, ¿y qué me faltaría cambiar? Mi F'C y mi módulo de elasticidad, ¿sí o no? Entonces estoy cambiando mi F'C a ¿cuánto? A 4, ¿no? ¿Y qué más tendría que cambiar? Mi módulo de elasticidad, ¿no? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula de acá. Yo creo que también tengo una tabla para esto. Ya bueno, con el de acá. Entonces simplemente voy a poner cuánto sería con esa fórmula, ¿no? Sería 3637.75. ¿Cuánto sería? 3637.75. Entonces, ¿qué estoy cambiando? Simplemente el módulo de elasticidad y el F'C, ¿no? F'C 4, el módulo de elasticidad 3637.75. Y desactive mis propiedades dependientes del tiempo, ¿no? Listo. Entonces, luego que simplemente he hecho eso, voy a poner OK, ¿no? Pongo OK. Ya, 3637.75 ahí. F'C 4 para su superestructura. Y ahora sí pongo OK y pongo OK. Ya. ¿Qué me faltaría? A ver. Ya el material tendones, ¿no? Me voy acá, veo qué propiedad más me falta. Ya hice mis dovelas, hice mi superestructura. Me faltan mis cables, ¿no? Y mi acero. Entonces simplemente regreso al programa. Y ahora tengo que crear una propiedad para mis cables y una propiedad para mi acero. Ahora, por ejemplo, acá pongo algo, propiedad nueva. ¿Qué quieres? ¿Quieres un acero o quieres un tendón? Tendón, ¿no? Y me dan las propiedades del tendón un ratito. De grado 270 dice, ¿no? Grado 270, ya. Ya, voy acá a la STM 416 y quiero de grado 270, ¿no? Ya, simplemente pongo, ¿de dónde sale eso? De acá, ¿no? Me dicen que mis tendones son cables de grado 270. Simplemente pongo así y pongo OK, ¿no? IVA nuevo. ¿Qué material quieres? Quiero mi material tendón. Quiero de grado 270, entonces en estándar pongo STM de 416. ¿Y qué grado quieres? De 270, ¿no? Ya. Entonces simplemente ¿qué voy a poner? OK, ¿no? No me creo, ¿no? Y me va a salir por defecto acá creado, ¿no? Yo creé 2. Me va a salir por defecto, ¿no? Lo que dice grado 270, ¿no? Yo qué podría hacer, simplemente le cambio de nombre, ¿no? Para que no me equivoque. Pongo grado 270 y con qué nombre le he puesto M tendón. Y modifico, ¿no? Me va a salir tendón. Y simplemente voy a modificar. Voy a poner simplemente M tendón, ¿no? Y simplemente luego, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar las propiedades. Creo que aquí tiene que ser isotrópico, dice, pero en su guía está ya, isotrópico, ¿ya? Y cambiamos las propiedades, ¿ya? Cambio mis propiedades. ¿Y qué cambiaría? De acuerdo a los datos que tengo, ¿no? ¿Qué datos tengo? Que me dicen que mi FI es 240. No, perdón, FI es 243 y mi FU es 270, ¿no? Me parece, no sé, 243 acá, 243 y acá 270, ¿no?
Listo, entonces cambiaría esto. ¿Qué más tengo que cambiar? Mi modo de elasticidad, ¿no? Que va a ser 28.500. Entonces me voy acá, 28.500. ¿Qué he cambiado? Simplemente acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Se recuerdan que hemos escogido justo uno que es de grado de grado 270, entonces va a tener las mismas propiedades, ¿no? Tal vez un cambio mínimo que había que hacer. Entonces me está saliendo 243, 270, 28.500. Listo, ¿no? ¿Y qué más tengo que activar acá? Igual que activé el otro, propiedades dependientes del tiempo, ¿no? Y simplemente que se activa para los tendones de su relajación. Y nos damos cuenta que activamos la relajación, pero que también hay clases, ¿no? ¿Qué clase le dice que hay? Clase 1, clase 2. Entonces, para saber qué significa cada clase, de nuevo voy a la código, ¿no? Ahí no le he puesto la parte, pero debe estar por ahí, ¿no? Donde estoy trabajando, voy a buscarlo. Estoy en el 2.345. 2.345. Aquí está. Y tienes una relajación. Va a ser una relajación normal, ¿no? 2 va a ser una relajación que mejora, ¿no? Las características de las barras. Y una relajación característica. Estamos utilizando una relajación normal, ¿no? Entonces estamos haciendo algo normal, ¿no? Entonces simplemente vamos acá y vamos a dejarlo por defecto, lo que está por default, ¿no? Y simplemente que vamos a poner, aquí también podríamos poner show plot, ¿no? Ver cómo va a variar, ¿no? De acuerdo a la relajación que hemos escogido, ¿no? Y simple vamos a poner ok y ok, ¿no? Y ok. Entonces, ahora que nos faltaría crear, tenemos elementos. Y miembro de mi novela. Ay, creo que me lo he borrado. Termina acá. Para ir acá, vamos a definir esta sección ya. La sección de la columna y la sección de esta viga. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Estamos en componentes, ¿no? Estamos aquí en propiedad de los materiales, ¿no? Ahora vamos a ir al siguiente, ¿no? Propiedad de los frames, ¿no? Hago clic acá y tengo frames preestablecidos, ¿no? O simplemente puedo poner mejor uno nuevo, ¿no? Pongo un nuevo, por ejemplo. ¿De qué material voy a trabajar? Concreto, ¿no? ¿Qué sección es? ¿Qué tipo es? Rectangular, ¿no? Según mis datos. Rectangular, tanto la columna y tanto la viga. Voy a rectangular. Y aquí simplemente tengo que cambiar, ¿no? Tengo, le he puesto, a columna y viga, simplemente le llama columna. Uno lo voy a llamar columna. Y simplemente voy a poner los datos que tengo. Estoy en qué unidades trabajando. Estoy trabajando en flats, ¿no? Ya. Me voy acá, en qué unidades. ¿Dónde están las unidades? Un ratito. Estoy en flats. Sí, estoy en flats, ¿no? Está bien. Estoy en flats, no hay ningún problema. Ponía nuevo, concreto, rectangular. Mis unidades son, por ejemplo, para la columna, me voy a mis datos, son de 1555 por 7, ¿no? Simplemente son de 1555 por 7. 1555 por 7. 1555 por 7. ¿Qué material estoy utilizando? El M de la subestructura, ¿no? Ya. Aquí también ya podemos poner modificadores, ¿no? Si queremos, ¿no? Si estos modificadores simplemente que te dicen la capacidad que tiene, ¿no? Tal vez tú quieres decirle por algún caso especial que no tiene capacidad de corte en el eje 2 o capacidad de corte en el eje 3, se puede cambiar, ¿no? Pero siempre está activado 1, 1, 1 porque se supone que tiene capacidad, ¿no? Ya, lo dejamos eso acá. Y allá. Y te dice qué tipos, ¿no? Acá. En concreto, reforzado, generalmente se entra para saber si es viga o columna, mira. Cuando es columna va a tener acero, ¿no? Y si fuera viga, simplemente no tendría, ¿no? Simplemente es para eso, esa opción de acá. Estamos en columna, por ejemplo. Y se llama columna, ¿no? Estamos dejándolo ahorita por defecto como está.
y simplemente pongo, ok, ya, entonces, ya creé mi sección columna, ¿no? Entonces ahora que tendría que crear la sección para la viga, ¿no? Puedo poner uno nuevo, también concreto, también rectangular, y simplemente le voy a llamar viga, ¿no? Para mi viga cabezal, ¿no? Sí, viga cabezal le llamo. Viga cabezal. ¿Qué dimensiones va a tener? De 7 por 7, ¿no? Ya, 7 por 7. 7 por 7. Y va a ser una viga, ¿no? Material superestructura. Una viga. ¿No? Ya. Ya, y simplemente ponemos. Ok, ¿no? Ya. Entonces ahora simplemente, ¿qué faltaría hacer? Cambiar nuestra superestructura, ¿no? Ya tenemos una sección ASHTO, ¿no? Pero simplemente vamos a cambiarle unos datos y ya vamos a llegar a la sección que queremos, ¿no? A la sección de acá. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Ya. Entonces simplemente venimos acá. Ya, y vamos a cambiar. En la parte de deck nos damos cuenta que por defecto se ha creado uno, ¿no? Entonces ese 1 simplemente voy a modificarlo, ¿no? Simplemente lo modifico. Ya. Me estoy dando cuenta que mis datos están en kit por plat, ¿no? Siempre queremos tener la unidad, ¿no? Están en plat, ¿no? Entonces simplemente voy a ir a plat. Listo. ¿Qué más? Me doy cuenta que si bien es cierto hay un tipo que es el ASHTO, me doy cuenta que esto tiene varios tipos, ¿no? Como que ese ASHTO tiene pues de acá para acá. ¿Nosotros en qué rango estaríamos? Estaríamos en este rango, ¿no? De 35, 45, 7. ¿Y qué tipo somos? Somos el tipo 2. ¿Por qué no sale? 30, no, perdón. De 30 a 61. De 30 a 61, póngale en el rango que estamos en metros. Y la profundidad va a ser tipo 2 de 3 milímetros. ¿Y en qué ancho estamos? Estamos en un ancho de 12.600. Entonces ya convirtiendo los datos que tenemos de acá, o sea, nosotros tenemos los datos de acá en pies, ¿no? Simplemente si esto lo convertimos a metros es como que decimos, mi largo está en este espacio, ¿no? Y lo coloco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿No? ¿En qué rango estamos? En un rango de 35 a 61, ¿no? Sí. ¿No tiene? En el primerito. De 30 a 61. ¿En qué profundidad estoy? De 3.000. Y por ¿qué ancho? 12.600, ¿no? Ya. Ya. Pero me doy cuenta que aún cambiando en los rangos que yo estoy, me doy cuenta que todavía no tengo los datos que yo quiero. Entonces simplemente que tengo que cambiarlo, convertirlo a editable, ¿entienden? O sea, yo primero me voy en los rangos que estoy, ¿no? Y luego simplemente lo voy a convertir a editable. Lo voy a convertir en editable para ver qué cosa, mi altura, ¿no? Porque mi altura es 16-27. Entonces luego que estoy en esos rangos, establezco los rangos en los que me encuentro y simplemente convertir a editable. Otra vez vuelvo a entrar y ya se convierte en editable, pero bueno. Total. Ya se convierte en editable. ¿Qué valores? Nuestra altura 16, 27, ¿no? Entonces simplemente voy a poner en altura 16, 27. Todavía no se convierte en editable. No quiero convertir. 16, 27. Un ratito. 30, 61. 3.000 tipo 2. 12.600. Sí. Y lo quiero editar. Se cierra, ¿no? Esto. Ya
ya se volvió editable, ¿se dan cuenta, no? Simplemente pongo poner editable y simplemente ahora que voy a cambiar mi altura, ¿no? ¿Cuál va a ser mi altura? 16, 27, ¿no? 16, 27. Listo. Y le puedo poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, mi sección novelas, ¿no? Sección novelas. ¿No? Acá ya no. Ah, se crea con eso. Hay que modificarlo. Ya, sección novelas, ¿está bien? Ya. Ahora, ¿qué más debería hacer? ¿Qué me faltaría cambiar? Me faltaría cambiar mi... Creo que... Ah, ya. Tengo que hacer mi diafragma, ¿no? No, mi variación paramétrica, ¿no? Ya. ¿Les sirvió cambiarlo a editable? ¿Sí, no? Ya. Aunque de mí se demoró, no sé por qué. ¿Por qué cuando lo demoró? No entiendo por qué se demoraba. ¿Cuánto era? 16, 27, ¿no? Ya. Novelas, ¿no? Sección novelas, ¿no? Animación. No, simplemente le he cambiado de nombre. Es el mismo que he hecho. ¿Su constructura? No, claro, es lo mismo. La sección que he hecho, simplemente le cambié de nombre. No, el material, Ah, no le he puesto material. Ah, ya, tú tienes razón. Material novela, ¿no? Sección novela, material novela, ¿no? Ya, eso es cierto. Ahora sí sería ok. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Una variación paramétrica, ¿no? ¿Por qué una variación paramétrica? Porque me doy cuenta que mi sección en los apoyos es esta y que mi sección intermedia es esta, ¿no? Un ratito, es que mucho calor. Ya. Entonces simplemente ahora voy acá al cambio de variación paramétrica. Me voy acá, pongo variación paramétrica y simplemente ¿qué pondría? Nueva variación paramétrica, ¿no? Ya le estoy llamando variación porque esté... Ah, ya sí. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Antes de hacer la variación, por ejemplo, le hemos puesto para que lo veamos, ¿no? Pero ya. Por ejemplo, pueden ir a Home, quieren visualizar, quiero verlo como objeto lleno y lo pueden ver, ¿no? ¿No? Entienden la sección que tenemos, ¿no? Es ahorita, ¿no? Esa sección, ¿no? Ya. Ahora sí. Vamos a ir a la parte de componentes y ponemos nueva variación paramétrica. Yo lo he llamado como variación... Ah, ya falta. Ah, ya, más práctica. Nos damos cuenta que tenemos dos tramos, ¿no? Y nos damos cuenta que hay una variación en los dos tramos. ¿Se dan cuenta? Mira, acá disminuye, se mantiene constante, vuelve a aumentar y acá hay otra variación, ¿no? Entonces tendría que crear dos variaciones, ¿no? Una para este tramo 1 y otra variación para el tramo 2, ¿no? Entonces simplemente voy acá y voy a crear, por ejemplo, variación para el tramo 1. Variación para el tramo 1. Entonces pongo variación para el tramo 1 y simplemente ¿qué voy a hacer? Colocar mis valores, ¿no? Me doy cuenta que en mi tramo 1, ¿cuál es mi distancia final en mi tramo 1? 217.33, ¿no? Entonces voy a cambiar acá. ¿Cuál va a ser mi distancia final? 217.33. Y lo modifico, lo primero, ¿no? Y luego, ¿qué variación voy a tener? No se nota bien, ya, sí. Miren, de acá estoy disminuyendo acá, ¿no? ¿Cuánto estoy bajando? 6.43. Por acá no se nota, ¿no? Exactamente el número de los datos, cuánto bajo. Estoy a la altura de... Esto, mira acá, mira. De acá, acá es 16.27, ¿no? Y de acá, acá es 9.84, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la variación? La diferencia, ¿no? ¿Que sería cuánto? 6.43, ¿no? Simplemente lo resto, ¿no? Entonces pongo que voy a tener una variación de 6.43. ¿A cuánto? Simplemente me vuelvo acá. ¿Y hasta cuánto? Entonces me voy acá y veo que mi variación va a ser hasta acá, ¿no?
Y hasta acá sería 60. Sí, 67. No, es 80. No, 67 es hasta acá. Pero tú quieres que tu variación sea hasta acá, ¿no? La variación hasta acá es 86,79. Ya bueno, luego vamos a hacer las sumas y restas ya para comprobarlo, ¿ya? Vamos a hacer acá. ¿A qué punto va a empezar mi variación? A 86,794. 86,794. ¿Cuál va a ser ese cambio? La diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? 6,43, ¿no? Estoy disminuyendo, entonces le pongo menos 6,43. Menos 6,43. Y simplemente, ¿qué voy a poner? Allá. Antes de agregar, ¿qué tengo que hacer? El tipo de segmento, ¿no? ¿Qué tipo de segmento estoy utilizando? Un segmento lineal, ¿no? Insertar. Debajo. Y luego ese cambio lo voy a mantener, ¿sí o no? Lo mantengo ese cambio y luego vuelvo a mi original. Bueno, utiliza otra cruz. He disminuido, mantengo el cambio y luego vuelvo a mi original. Entonces voy acá, voy a mantener mi cambio. ¿Hasta qué número? Hasta el número 115,665. 115,665. Me voy a mantener con el mismo cambio, ¿no? Insertar abajo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a mi figura y luego regreso, ¿no? Pero no regreso exactamente al apoyo, sino regreso un poquito antes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y recién me considero constante. ¿Hasta qué punto regreso antes? Hasta el punto 202,414. Ahorita voy a agrandar. ¿Qué tengo esto, no? En el punto 0 estoy tranquila. Hasta el punto 86,794 estoy disminuyendo 6,43. Mantengo ese cambio hasta 115,665 y de ahí regreso a la lectura inicial, ¿no? ¿Ya está, no? Ya. ¿Ya, no? Ya. Ya. Entonces luego de crear nuestra variación para nuestro tramo 1, entonces iríamos al tramo 2, ¿no? El de acá. Entonces simplemente luego que tenemos nuestra variación para nuestro tramo 1, simplemente ponemos OK. Y simplemente lo vamos a crear una nueva variación, pero para el tramo 2, ¿no? Entonces tendré otra nueva variación, pero para el tramo 2. Ya. ¿Cómo va a tener variación para el tramo 2? Voy a mi figura y veo, ¿no? De aquí me mantengo constante, y ahí bajo, y luego me vuelvo a mantener constante. Entonces simplemente, ¿qué hago? Me voy acá y pongo, ¿cuál es mi distancia final de mi tramo 2? Mi tramo 2 mide 119,33, ¿no? Mi tramo final mide
119.33. ¿Y qué cambio va a haber en mi tramo final? Va a haber un cambio de menos 6.43, el mismo que fue el inicio, ¿no? Hasta el comienzo, ¿no? La va a pasar. Un cambio de menos 6.43. Y lo modifico. Pero me doy cuenta que antes de eso, aquí un rato mantengo, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a mantener? Hasta el punto 14.916. Hasta el punto 14.916 mantengo ese cambio de 0, ¿no? ¿Qué tipo va a ser? Tipo lineal y lo inserto debajo. Ahí está. Eso se ve acá, ¿no? Me mantengo, recién disminuyo y me vuelvo a mantener, ¿no? Entonces, recién aquí va a empezar mi disminución. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto 104.414.